Cuando hablamos de la vestimenta del cristiano, deberíamos referirnos a toda aquella prenda que sirva para cubrir, proteger o guardar nuestra desnudez. Al menos eso es lo que yo alcanzo a ver reflejado en textos como Génesis capítulo 3, versículo 7, en contraste con Génesis capítulo 3, verso 21. Y es que comúnmente el ser humano considera que la desnudez es la ausencia total o absoluta de vestuario. Mas, sin embargo, y una vez más lo digo, cuando contrastamos los textos que observamos en Génesis capítulo 3, versículo 7, con Génesis capítulo 3, versículo 21, vemos una realidad completamente distinta. En segundo lugar, el utilizar muy poca ropa o una ropa inadecuada en el contexto bíblico ciertamente evidencia desnudez. Y es por ello que tenemos que entender que cuando se nos habla de la ropa, el énfasis recae en aquello que protege, que cubre o que guarda nuestro cuerpo de manera correcta. Así entonces, vemos una vez más cómo aquello que dice el hombre no necesariamente es lo mismo que dice nuestro Señor. Ajustemos nuestros conceptos particulares a aquello que el Señor nos revela por medio de su palabra. Ahora bien, para entender esto de una mejor manera, quisiera que me acompañaran a lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 28 y entre los versos 40 al 43, donde algo muy interesante sucede en el contexto de la revelación del Señor para con los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo de Jehová. Éxodo capítulo 28, versos 40 al 43 manifiestan lo siguiente. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hay varias cosas que llaman poderosamente mi atención en relación con este versículo que acabamos de observar. En primer lugar, la palabra túnicas en Éxodo capítulo 28, versículo 40, es exactamente la misma que observamos en el libro de Génesis capítulo 3 y en el verso número 21. En segundo lugar, podemos decir con base en lo anterior que Dios es el que viste al hombre, no solo porque fue el Señor quien le dio las túnicas a Adán y Eva para que se cubriesen correctamente, sino porque también fue Dios quien reveló a Moisés que los sacerdotes debían utilizar túnicas en el caso particular de su servicio en el tabernáculo de adoración. Pero en tercer lugar, es sumamente interesante que el Señor añada o agregue una nueva prenda en ese contexto particular de los sacerdotes, como podemos observarlo en Éxodo 28:42. Esta prenda son los calzoncillos. Vemos entonces que existen prendas interiores o prendas íntimas que en dado momento pueden cubrir nuestras partes más nobles. Pero en segundo lugar, vemos que existen también prendas externas o exteriores
que cubren completamente nuestro cuerpo. Hoy en día también hacemos lo mismo. Tenemos prendas interiores para proteger nuestras partes más íntimas o nobles, pero también utilizamos prendas externas para proteger el resto de nuestro cuerpo. Llama la atención que el Señor revele en el contexto de Éxodo capítulo 28 que aquellos sacerdotes, a pesar de tener las túnicas, se encontraran desnudos sin que utilizaran sus interiores o sus calzoncillos. Por eso mismo, el Señor exige, por lo menos para el caso particular de los sacerdotes, que utilicen ropa íntima o interior para proteger sus partes más nobles, pero además las túnicas para proteger su presentación externa o exterior. Esto quisiera contrastarlo con aquellas vestimentas o con aquellas prendas de vestir que en dado momento no protegen lo suficiente y solamente se limitan a guardar nuestras partes más íntimas. Por ejemplo, un traje de baño ciertamente es ropa. Un traje de baño es una prenda que en dado momento pudiéramos utilizar, pero ella se limita a proteger nuestras partes íntimas, nuestras partes más nobles y no el resto de nuestro cuerpo. De igual manera, pudiéramos hablar acerca de los tops, acerca de los shorts, acerca de las camisillas o de los esqueletos, como llamamos aquí en Colombia. Este tipo de ropa que utilizamos de forma interior o de manera más íntima. Ciertamente protege nuestras partes o nuestro cuerpo más interior, pero eso no quiere decir que proteja la totalidad de nuestro cuerpo. En el contexto de Éxodo, capítulo 28, se nos ofrece un principio sumamente interesante, y es que es necesario cubrir nuestro cuerpo de manera correcta, tanto íntimamente como exteriormente. Y para finalizar nuestra lección en el día de hoy, quisiera hablar de cómo el énfasis de las vestimentas del cristiano recaen precisamente en una protección o cubierta adecuada o correcta. Se contrastan, como dijimos desde la primera lección, esos delantales que hicieron Adán y Eva cosiendo hojas de higuera con aquellas túnicas de pieles que Dios mismo les hizo. En segundo lugar, se contrasta la pobrísima protección o cubierta que daban dichos delantales hechos por Adán y Eva con aquellas túnicas de pieles que Dios les suministró posteriormente. Y es así como en tercer lugar se contrasta el no estar completa o correctamente vestidos con el hecho de verdaderamente estarlo, como se manifiesta literalmente en Génesis capítulo 3, versículo 21. Así entonces, podemos decir que en dado momento, el énfasis de la vestimenta en el contexto del cristiano recae en el hecho de proteger, cubrir o salvaguardar, si cabe la palabra, nuestro cuerpo, nuestra desnudez en el contexto de todos aquellos que nos rodean. No toda prenda es necesariamente correcta o adecuada para este propósito en particular. Dios desea primeramente que nuestro cuerpo o nuestra desnudez esté cubierta o protegida de las miradas o del contexto de todos aquellos que nos rodean. Así entonces, debemos establecer que requerimos ser sumamente cuidadosos en el hecho del escogimiento de la ropa que vamos a utilizar, pues en dado momento, y vuelvo a repetirlo, no toda prenda necesariamente es adecuada en el contexto del cristiano y de la revelación del Señor para proteger, cuidar
o guardar nuestro cuerpo y desnudez de la presencia de los demás. Esto no significa que nuestras hermanas requieran el uso de velos, de túnicas o de faldas hasta los tobillos. Pero eso tampoco quiere decir que debamos utilizar ropa sensual, provocativa o incluso las transparencias que la moda contemporánea muchas veces impone, ya que no solamente es incorrecto, sino que por lo mismo es antibíblico o inadecuado para personas que manifestamos o que tenemos convicciones bíblicas muy específicas. Debemos considerar sumamente aquello que utilizamos, que nos ponemos, para que de esa manera podamos vivir conforme a aquello que Dios nos ha revelado. En la próxima lección estaremos hablando acerca de la ropa en el contexto de nuestra sociedad y cultura contemporánea. Sin más por el momento, agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos. Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, por su gracia tierna.